Ya. Se han hablado entonces de relaciones. Lo que no han hablado creo que es factores biotopo y dinámica de poblaciones. Factores de biotopo. ¿No? Ya. Entonces, a ver, muchachos. ¿Faltan relaciones o han hecho relaciones? Ya hicieron. Ya. Ya, muy bien. Entonces, vamos a ver factores del biotopo. A ver, chicos, ustedes saben que en esta parte del curso hay bastantes divisiones de ecología. ¿Sí? Entonces, etimológicamente, tú sabes que oikos significa casa y logos, estudio o tratado. ¿No? La ecología surge con la finalidad de estudiar la casa, ¿no? El medio, el espacio, con los seres vivos, ¿no? Entonces, esa es la interacción que se va a estudiar, la interacción que se va a estudiar en ambos casos. Entonces, yo voy a decir lo siguiente. Si etimológicamente la palabra ecología significa estudio de la casa, entonces hay que tomar en cuenta, muchachos, que cuando se dio este estudio, un iniciador, el iniciador de esta ciencia auxiliar, o esta ciencia rama de la biología, considerado como Ernest Haeckel, ¿no? El zoólogo alemán Ernest Haeckel, 1865, él plantea que la ciencia que va a estudiar los seres vivos interactuando con el espacio, el medio, es la ecología. ¿Sí? Ahí está. Entonces, acá tenemos el objeto. Vamos a hacer un repasito así violento. El objeto de estudio. ¿Sí? Ahí está. El objeto de estudio. ¿Cuál es el objeto de estudio de la ecología? El objeto de estudio de la ecología va a ser la interacción entre el ser vivo y el medio, el espacio geográfico que lo rodea. ¿Ya? Básicamente, no solo estudia la interacción entre el ser vivo y el medio, también estudia la interacción entre los propios seres vivos. Eso es lo que a veces no se toma en cuenta. También estudia las interacciones entre los seres vivos de una especie, ¿no? Por ejemplo, las abejas se relacionan de manera que forman sociedades. Hay reinas, zánganos, obreras, y eso lo estudia la ecología, ¿sí? Estudia las interacciones entre los propios seres vivos. La unidad de estudio, donde vamos a ver esta interacción, la unidad de estudio, ¿cómo lo conocemos, muchachos? Bueno, ¿cómo lo conocemos a la unidad de estudio? A la unidad de estudio se le conoce con el nombre de los ecosistemas. Claro, un ecosistema es la unidad de estudio, porque en un ecosistema existe una parte biótica y existe una parte abiótica. O sea, todo ecosistema tiene una parte, un componente vivo, a lo cual se le conoce ¿con qué nombre, muchachos? Ustedes lo conocen, ¿ah? Claro, ustedes lo recuerdan. Al conjunto de factores abióticos se le conoce con el nombre de biotopo, ya que topo es lugar. Entonces, al conjunto de los factores abióticos se le va a llamar el biotopo. El biotopo. Ejemplo, el suelo,
el clima, el aire, el agua, ¿sí o no? Claro, el suelo, el aire, el clima, la precipitación, todos los componentes que no tengan vida. En cambio, en la otra parte va a ser precisamente el conjunto de factores bióticos. ¿Y cómo se le llama al conjunto de factores bióticos? La flora, la fauna, la microflora, la microfauna. A eso se llama biocenosis. Biocenosis. Así es. Entonces, esos dos componentes no lo podemos olvidar porque yo voy a analizar cada uno. Voy a analizar el biotopo y voy a analizar el suelo. Entonces, cuando yo analice el biotopo, te voy a explicar, por ejemplo, qué características tiene el suelo de los distintos lugares de los ecosistemas. ¿Qué característica tiene la luz? ¿Qué características va a tener los seres vivos con respecto al agua? Con respecto a la salinidad. ¿Te das cuenta? Claro, nosotros vamos a hablar de esos factores. Suelo, luz, agua, salinidad. También vamos a hablar de la presión. De la presión. Ahí está, chicos. Y cuando te hable de los factores bióticos, te voy a hablar, por ejemplo, voy a hablar de plantas, cómo se distribuyen, flora. Te voy a hablar de los animales, qué tipo de temperatura tienen, fauna. Y también podemos hablar acerca de la microflora. Las algas unicelulares son la microflora. Y también te voy a conversar de la microfauna. Los protozoos. Los protozoos. Profe, ¿y los virus? No, pues los virus no tienen vida. Los virus tendrían que estar considerados dentro del biotopo. Dentro del biotopo. ¿Ya? ¿Qué más? Bueno, después el estudiante tiene que saber, muchachos, cuáles son las características de un ecosistema. Esto es básico porque ha venido, ha venido como pregunta en examen de admisión y repetidas veces. ¿Cuáles son las características de los ecosistemas? Muchachos, ¿los ecosistemas se mantienen fijos a través del tiempo? No, claro que no. Cambian. Los ecosistemas van a cambiar, ¿sí o no? Exacto, los ecosistemas van a cambiar. Y si los ecosistemas van a cambiar, entonces nosotros podemos decir una de las características importantes del ecosistema es que son dinámicos. Cambian a través del tiempo. Así es, van a cambiar. Son dinámicos. Cuando digo que un ecosistema es dinámico, estoy haciendo mención a que cambian a través del tiempo. ¿Cuántas zonas rurales se han vuelto urbanas? ¿Sí o no? ¿Cuántos bosques después de haber sido talados ahora son praderas, vegetación, ¿no? Cultivos? Entonces, los ecosistemas tienen cambios de forma natural y también con intervención del hombre. Cambian a través del tiempo. ¿Ah? Todo ecosistema va a cambiar a través del tiempo. Ya está. Ahora, si nosotros tenemos por acá un ecosistema o un lugar donde no hay ninguna comunidad, ahí está, no hay ninguna comunidad, o sea, un ambiente desprovisto de comunidad. Y sin embargo, empieza a acumularse humedad, ¿no? Empieza a acumularse humedad y producto que empieza a acumular humedad, llegan muchachos. ¿Quiénes llegan? Llegan los iniciadores de los suelos. ¿Alguien de ustedes se acuerdan quiénes son los iniciadores de los suelos? ¿Quiénes son los que inician los suelos? Acá puede llegar, por ejemplo, hay acumulación de agua, ¿ya? Y por ahí pueden interactuar dos seres vivos que se les considera como los iniciadores de los suelos. A ver, chicos, ¿a quién se le conoce como iniciadores de los suelos?
¿A quién se le llama iniciador de los suelos? ¿Ahí? Los líquenes, así es. Acá empieza a haber asociación entre alga con hongo. Así es, ¿no? Esto de acá son los primeros colonizadores. Y cuando llegan los primeros colonizadores, ustedes saben perfectamente que a esto se le da un nombre. Los primeros seres vivos que van a llegar se les va a conocer con el nombre de la comunidad pionera. Así es. Los primeros seres vivos que llegan son conocidos con el nombre de comunidad pionera. ¿Qué es una comunidad pionera? La comunidad pionera se refiere a los primeros seres vivos que habitan un lugar donde no había biocenosis, donde no había ninguna comunidad. Así es. Y a ese tipo de cambio se le conoce como un nombre. ¿Cómo se le llama ese tipo de cambio, chicos? De un lugar donde no hay comunidad a un lugar donde sí hay comunidad. ¿Ah? ¿Cómo se llama ese tipo de cambio que ha ocurrido? ¿Se acuerdan? A eso, por ahí si se han olvidado, les hago recordar, a eso se le llama sucesión ecológica. ¿Pero de qué tipo? Primaria. Claro, muy bien, muchachos. A esto se le conoce como una sucesión, ecológica de tipo primaria. ¿Por qué de tipo primaria? Porque la sucesión ecológica primaria ocurre cuando no hay comunidad. En una zona que está desprovista de comunidad, aparecen los primeros seres vivos. ¿Ya? Vamos a poner acá, la comunidad pionera son los primeros seres vivos que aparecen en un lugar abiótico. ¿Y por quiénes están conformados? Por líquenes. Entonces, la comunidad pionera son los primeros seres vivos que colonizan, ¿ya? Son los primeros seres vivos que colonizan un espacio. Claro, no había vida y empieza a surgir el desarrollo de seres vivos. ¿Sí? Ahí está. Eso se llama comunidad pionera. ¿Y quiénes lo conforman? Esto está formado por líquenes. ¿Ya? ¿Qué más? Aparte de los líquenes, muchachos, ya empiezan a llegar plantas que por épocas húmedas podrían establecerse. ¿Qué plantas podemos decir? Acá pueden estar llegando musgos. ¿Te das cuenta? Pueden estar llegando musgos. ¿Sí? Musgos. Líquenes, musgos, por ahí algunas lombrices, algunos ratones. Ahí está. Entonces, esa es una comunidad pionera. Pero, muchachos, esto sigue cambiando y llega que alcanza su auge. Claro, y cuando decimos que una comunidad alcanza su auge cuando ya no hay plantas, ya no solamente hay plantas por época, sino hay plantas perennes, ya hay árboles. Ajá, ya no solamente hay plantas por épocas húmedas, no, ahora todo el tiempo hay plantas. Esto alcanza su equilibrio y nosotros decimos, ya no solamente hay ratones, hay aves, hay nidos, hay madrigueras. Entonces ya no solamente, jóvenes, podemos decir que el ecosistema tiene plantas estacionales, ahora tiene plantas perennes, hay lo que se llama equilibrio ecológico y además encontramos una zona arbórea con nidos, con madrigueras, ¿sí? Entonces, es más, hay acumulación hasta de agua, se pueden formar ciertas lagunitas, vienen anfibios, vienen cierto tipo de mamíferos, cambia completamente. Entonces,
Cuando un ecosistema ha cambiado y alcanzó su auge, esto también toma un nombre. No lo puedes olvidar para el examen, muchacho. ¿Cuándo decimos que el ecosistema alcanzó su equilibrio? Allá cuando se forma una comunidad. ¿De qué tipo? ¿Cómo se llama esta comunidad, muchachos? Esta comunidad tiene otro nombre. La pionera es la que inicia y la que alcanza el auge. Clímax, muy bien, así es. Esto se conoce como la comunidad clímax. Ese ecosistema va a llegar de forma natural hasta su equilibrio. Acá vamos a decir que hay equilibrio ecológico. ¿Pero qué significa que hay equilibrio ecológico? Significa que hay plantas perennes y que los seres vivos mantienen su población a través del tiempo. Mantienen su población a través del tiempo. Y lo más importante, que tiene una alta biodiversidad. O sea, cuando tú escuches que un ecosistema alcanzó una alta biodiversidad, podríamos estar presumiendo que alcanzó a llegar a tener su comunidad clímax. Sí, así es. Es el momento donde el ecosistema alcanza su equilibrio. El ecosistema alcanza su equilibrio y alta biodiversidad. Alcanza su equilibrio. Alcanza su equilibrio y alta biodiversidad. Ahí está, muchachitos. Esto es lo que nosotros podemos mencionar acerca de la comunidad clímax. Pero todo lo que sube, baja, ¿sí, muchachos? Todo tiene su auge y después viene el declive. ¿Y qué pasa cuando el ecosistema alcanza su declive? Cuando alcanza su declive, entonces este ecosistema puede cambiar. Claro, puede ser que este lugar esté llenecito de árboles y haya personas que quieran vender esa maderita. ¿Y qué hacen? Talan completamente todo ese bosque. Y si talan completamente todo ese bosque, pierde su biodiversidad. Claro, pierde su biodiversidad. Y cuando pierde su biodiversidad, de repente ya no, el río se seca, la laguna se empieza a secar, de repente ya no hay aves que nidifican, ya no hay mamíferos, entonces vienen otro tipo de seres vivos, vienen otro tipo de plantas, ¿no? Sobre los árboles crecen otras plantas. Entonces ahí ya ocurrió otro tipo de sucesión. Esta sucesión, muchachos, esta sucesión, ¿cómo se llama? Esta sucesión se llama ecológica secundaria. ¿Cuándo decimos que hay una sucesión ecológica secundaria? Cuando una comunidad reemplaza a otra. ¿Y cuándo decimos que hay sucesión ecológica primaria? Cuando en un lugar donde no hay seres vivos llegan los primeros a colonizar. Esa es la diferencia. ¿Entendido? Esto se conoce como una sucesión ecológica secundaria. ¿Se entiende la diferencia, sí o no? Palabritas claves que tú tienes que manejar, palabras claves que tú debes manejar es 1, comunidad pionera. 2, comunidad clímax. 3, sucesión primaria. 4, sucesión secundaria. ¿Sí? Esos términos tienes que manejar. ¿En qué se distingue la comunidad pionera de la comunidad clímax? Que acá están llegando inicialmente los primeros. Acá ya hay toda una gran biodiversidad, muchas especies. La diferencia es en el caso de la biodiversidad. Entonces yo no puedo decir que alcanza una alta biodiversidad y eso significa que tiene muchas especies de flora, muchas especies de fauna. ¿Está claro, muchachos? ¿Sí? ¿Se entiende la diferencia, verdad? Ya está. Y acá podemos dibujar una tala, ¿no? Acá podemos ver, de repente no es una tala, de repente puede ser un incendio forestal, pero ya cambia, pues, ¿no? Ya deja de ser bosque. Ya deja de ser bosque
y de repente aparece otro tipo de vegetación, o de repente las plantas son plantas que han sido cultivadas por personas. Pueden ser unas parcelitas de café, pueden ser de coca, no sé, pueden ser de cualquier tipo de plantas, pero ha cambiado. Entonces, un alumno tiene que saber reconocer este tipo de cambios que ocurren en los ecosistemas. Sí, este tipo va a ocurrir de forma natural o también puede ocurrir de forma artificial. Así que puede ocurrir tanto de forma natural como de forma artificial. Cualquiera de los dos. ¿Sí? Puede ocurrir de forma natural o también puede ocurrir de forma artificial. ¿Está claro? ¿Sí? Ya está. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que conocer. La biodiversidad, en un examen de admisión una vez alcanzaron a preguntar sobre los bosques caducifolios. ¿Tienen idea de lo que es un bosque caducifolio? Un bosque caducifolio es un bosque donde hay plantas que sus hojas tienen una fecha de caducidad y por lo tanto caen y esperan otra época para renovar las hojas. Entonces, cuando tú ves un árbol que tiene una época del año en la cual deja caer todas sus hojas, es aquella que es una planta que ha caducado, ¿no? Como lo menciona ahí su compañero, ¿no? Gustavo. Así es, que cambia con las estaciones, ¿no? Es una planta que va a cambiar de acuerdo a las estaciones. Lo encuentras en una estación puras ramas, ninguna hoja. Y otra estación encuentras con hojitas, con flores. ¿Ya? Listo, jóvenes. Ahí tenemos entonces esta primera característica. Voy a poner acá nomás. La sucesión ecológica secundaria ocurre cuando una comunidad reemplaza a otra. Una comunidad reemplaza a otra. ¿Está bien? Listo. Y sucesión ecológica primaria es cuando en un ambiente sin comunidad aparecen los primeros seres vivos. En un ambiente sin comunidad aparecen los primeros seres vivos. ¿Ya? Eso vendría a ser entonces lo que se conoce, vamos a poner acá, aparecen los primeros seres vivos. Muy bien, muchachos. Si saben eso, entonces, excelente. ¿Eh? ¿Sí? Porque eso lo han preguntado. Líquenes, musgos, ratones, bosques caducifolios. Muy bien, vamos ahora a ver entonces su segunda característica. ¿Cuál es la segunda característica que tiene un ecosistema? A ver, ¿cuál es la segunda característica que tiene un ecosistema? Es un intercambio energético. Claro, es un intercambio energético. Voy a borrar para continuar por acá. ¿Sí? Uno de esos árboles de cereza, ¿no? Claro, lo de cereza, claro. Sí, son caducifolios. Son caducifolios, exacto. Vamos a tomar foto para poder continuar. ¿Ya? A ver, acá una fotito. Y su segunda característica, ¿cuál es la otra característica que tiene un ecosistema? Hemos visto que cambian a través del tiempo, pero ¿qué otra característica más tiene? ¿Cuál sería la otra característica? La otra característica, muchachos, tiene que ver, como les estoy comentando, con el flujo de energía.
En un ecosistema la energía fluye en ambos sentidos. Claro, en las cadenas tróficas la energía entra y sale. Exacto. Entonces, por esa razón, ¿cómo se le considera a los ecosistemas? Cuando en un ecosistema entra energía y sale energía, a ellos se le llama sistema abierto. ¿Ya? Una segunda característica que tú debes recordar para el examen es que los ecosistemas son considerados sistemas abiertos. ¿Ya? Vamos a ponerlo por acá. Número dos. Los ecosistemas, segunda característica, son conocidos como sistemas abiertos. ¿Por qué? ¿Por qué son considerados como sistemas abiertos? Porque va a haber un flujo de energía a través de las cadenas tróficas. Hay un flujo de energía. Entonces, cuando nosotros indicamos que son sistemas abiertos, hay intercambio, vamos a poner, hay un flujo constante de materia y energía. Hay un flujo constante, ¿ya?, de materia y energía. Hay un flujo constante, muchachos, de materia con la energía. Sí, eso es lo que nosotros podemos indicar. ¿Cómo es eso? La energía para que un ecosistema empiece proviene del sol. Claro, ¿no? Si es que no hay energía del sol, no puede funcionar un ecosistema. Entonces tiene que haber la energía que provee el sol. Y los únicos capaces de aprovechar esa energía, ustedes saben perfectamente que son los organismos fotosintéticos, las plantas, las algas, algunas bacterias, las cianobacterias. Ellas pueden aprovechar. Entonces, si nosotros estamos viendo, la energía está entrando al ecosistema en forma de luz. Está entrando en forma de luz. Pero ¿qué sucede con esa energía? Esa energía pasa a las plantas y luego pasa mediante la cadena trófica, pasa a los herbívoros y luego a los carnívoros y así. ¿Y qué podríamos decir? Acá podríamos decir, muchachos, que si entra la energía, este animal va a consumir esa energía que las plantas han transformado en sus hojas. ¿Y qué energía va a devolver el conejito? El conejo va a devolver una energía en forma de calor. Sí, nuestro cuerpo está disipando calor, ¿no? Está disipando calor. Eso significa que somos sistemas abiertos. ¿Ya? Cuando tú escuches que un ser vivo es un sistema abierto, los ecosistemas también son sistemas abiertos, porque entra una forma de energía y sale otra forma de energía. ¿Cuál es la forma de energía que está entrando? La forma de energía que está entrando es luz. ¿Y cuál es la forma de energía que está saliendo? Calor. La forma de energía que está saliendo es calor. ¿Te das cuenta? Eso se llama sistema abierto. Así es. Profe, ¿solamente energía? No, materia también. ¿Por qué materia? Porque la planta está tomando del medio. ¿Qué está tomando? ¿Qué está tomando? Agüita. Está tomando agüita. ¿Ya? ¿Y los animales qué devuelven? Porque esto va a estar en la hoja. Él va a comer la hoja y ahí hay agua. Ahí hay una cierta cantidad de agua. ¿Pero qué devuelve? Él devuelve orina. Así es, devuelve orina. ¿Te das cuenta? No solo se intercambia energía, sino también se intercambia materia. Entra agua y sale orina de los animales. Puede salir vapor también, ¿no? Vapor de agua. Ajá. Dos características importantes de los ecosistemas. Son dinámicos porque cambian a través del tiempo y son sistemas abiertos porque hay un flujo constante
de materia y energía. Entra luz, sale calor. Entra agua, sale orina. ¿Ya? Muy bien, ahí está. Muy bien, muchachos. ¿Qué más? ¿Qué más tenemos que saber? También tenemos que saber los niveles. También tenemos que saber los niveles. A ver, ¿qué cosa podemos mencionar acerca de los niveles? ¿Cuáles son los niveles de organización ecológicos? Eso también tienen que saber. ¿Eh? ¿Cuáles son los niveles de organización en la parte ecológica? ¿Cuál es el primer nivel de organización en la parte ecológica? El primer nivel. El primer nivel, muchachos, no creo que te hayas olvidado. El primer nivel vendría a ser el conjunto de individuos. El conjunto de individuos que comparten un mismo espacio. Sí, no creo que te hayas olvidado eso. ¿Ah? Niveles de organización. Es importante que recuerdes que este nivel de organización, ¿cómo se conoce? ¿Cómo se llama este primer nivel de organización que trata del conjunto de individuos de la misma especie? Vamos, ¿cómo se llama esto? En un lugar y espacio y tiempo definido. Lugar y espacio y tiempo definido. ¿Cómo se llama? A esto se le conoce como población. Población. ¿Sí o no? Claro, ¿no? Entonces, el primer nivel ecológico que yo debo tener en cuenta para poder estudiar ecología, acá vamos a poner niveles, los niveles de organización. ¿Cuáles son los niveles de organización? Los niveles de organización ecológicos son, número 1, población, conjunto de individuos de una misma especie en un espacio y tiempo definido. Ejemplo, el conjunto de vicuñas en la Reserva Nacional Pampas Galeras, que queda en Ayacucho, en el año 2021. Eso es población. Eso es población. Pero si de repente nosotros vemos que interactúan, ¿quiénes van a interactuar? Por ejemplo, van a interactuar la vicuñita. ¿Con quién va a interactuar? Con su alimento, pues muchachos. Estos camélidos que viven en la ecorregión Puna, ¿qué cosas van a consumir? ¿Ah? ¿Qué alimento favorito ellos consumen? Ellos consumen un pasto seco conocido como el ichu. Van a interactuar con el ichu. Y si interactúan con el ichu, ¿también con quién van a interactuar? También tienen que estar al pendiente de su depredador. Mira, si tú eres una vicuñita, tienes que estar al acecho, pendiente de que nadie te vaya a comer. Porque por ahí se puede aparecer alguien, ¿no? Por ejemplo, ¿quién se puede aparecer por acá? Por acá se puede aparecer el puma. Claro, porque leones no hay, pues muchachos. ¿No? Leones no hay. Pero ahí puede aparecer el llamado puma andino. Y este puma andino, ¿no? Bueno, a veces está todo debilucho, todo flaco, pálido, pero así caza este puma. Sí, así va a cazar. Y ese puma andino, interactuando con la vicuña, interactuando con el ichu, ya eso forma comunidad. Claro, esto ya forma comunidad. Un siguiente nivel es la comunidad. Y acuérdate que en la comunidad, ¿cuál es la condición para definir comunidad? Para definir comunidad, la condición va a ser individuos de especies diferentes. Claro, conjunto de individuos de especies diferentes. Claro, porque estamos tomando en cuenta al ichu, estamos tomando en cuenta a la vicuña y también estamos tomando en cuenta al puma andino. Cuando ellos interactúan, entonces a todo eso se llama comunidad. Sí. Pero, ¿qué pasa si ellos interactúan con el tipo de relieve? ¿Qué pasa si ellos interactúan con el tipo de suelo? Y con el clima, ¿no? Porque ellos pueden estar habitando una ecorregión que es puna. Y en la puna es un frío muy seco. ¿Sí o no? Entonces, si de repente nosotros hablamos por acá, por ejemplo, hablamos por acá de una
comunidad que está interactuando con la temperatura, está interactuando con el tipo de suelo, está interactuando con el agua, porque hay poca agua, ya que se congela a más de 3.800 metros, que es donde viven ellos, se congela el agua, entonces ya podemos estar hablando de ¿qué? Ecosistema. Claro, ya podemos estar hablando de ecosistema. Un ecosistema, muchachos, es producto de la interacción que vamos a tener entre un ser vivo y su medio. Cuando interactúa un ser vivo y su medio, entonces nosotros por acá tenemos recién el nivel ecosistema. Si yo solamente comparo Ichu, puma andino y vicuña, eso solamente es comunidad. Pero si ya interactúa con el ambiente, entonces ya tenemos el siguiente nivel, que es ecosistema. Acá, por ejemplo, podemos poner nivel ecosistema. ¿Qué podríamos colocarle? A ver, podemos colocarle la reserva de Pampas Galeras. ¿Sí? Ahí está. Podemos colocar en el nivel ecosistema. ¿Qué cosa podemos ubicar? Podemos ubicar que es la comunidad más el medio. Sí, el ecosistema va a ser la comunidad más el medio. Eso se llama ecosistema. Un ejemplo que estoy considerando por acá es la Reserva Nacional de Pampas Galeras, la primera reserva nacional en el Perú. Es un área tangible donde uno puede esquilar a las vicuñas, pero con protocolos de manejo sostenible. Es la primera reserva nacional que se creó con el fin de proteger a nuestra vicuña, a nuestra vicuñita. Ahí está, Pampas Galeras. Sí, ahí está. Eso es lo que nosotros podemos tener. ¿Ya? El suelo y las especies. Y la comunidad es el conjunto de poblaciones de especies diferentes. Vamos a poner acá, es el conjunto de poblaciones de especies diferentes. Pero ¿quién sería el siguiente nivel? Después de un ecosistema, ¿qué cosa tenemos? ¿Cuál es el nivel que sigue después de ecosistema? A ver, muchachos, ¿cuál es el siguiente nivel? ¿Ah? ¿Quién sería el siguiente nivel? El nivel bioma. Ya. Sí, 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 sí. ¿Puedes considerar un nivel bioma? Sí. Aunque en realidad después de ecosistema sigue biosfera. Pero si deseas podemos considerar bioma. Claro, un bioma, ¿cómo se define un bioma? Un bioma. Siempre el alumno tiene esa duda. ¿Un bioma y un ecosistema es lo mismo? Y sí, es lo mismo. Solamente que va a cambiar en el espacio. Un bioma es más grande, ¿no? Claro, un bioma es más grande. Es más grande. Y un bioma está determinado por dos factores. ¿Quién lo determina? Vamos, muchachos, yo sé que tú sabes. ¿Quién determina un bioma? El clima. Muy bien. ¿Otro? ¿Solo clima? Ya, el principal es el clima, pero falta algo más. ¿Quién inicia las cadenas tróficas? Las plantas. Entonces la vegetación. Claro, es el clima y la vegetación, las plantas. Y en geografía incluso toman en cuenta también la precipitación, porque de acuerdo a la cantidad de lluvia es la que va a haber la cantidad de plantas. ¿Sí? Entonces, un bioma está determinado, vamos a poner acá, un bioma está determinado por el clima y el tipo de vegetación, principalmente por el clima. ¿Ya? Vamos a ver por acá, determinado por el clima, ¿sí? Por el clima
Y también está determinado la vegetación. Vamos a poner clima y flora. Clima y flora. Ahí está. ¿Qué cosa es lo que encontramos al interior del bioma? Al interior del bioma vamos a encontrar ecosistemas. Sí, vamos a encontrar ecosistemas. Exacto. Por ejemplo, si yo hablo del desierto, entonces, ¿qué podríamos decir del desierto? Es un bioma, pero presenta, en este caso, otros ecosistemas. Entonces, acá el bioma tiene ecosistemas. Mira, voy a poner acá de este color, este ecosistema. ¿Ya? Este ecosistema. Ahí está. Por ejemplo, si este ecosistema es de la sierra, puede tener un valle interandino. ¿Está bien? Ecosistema 1. Puede tener por ahí también una meseta. ¿Conocen las mesetas o no? Acá tienes que recordar tu geografía. Tienes que recordar tu geografía, muchachos, porque ecología es la mezcla de biología con geografía. Sí. Puedes encontrar mesetas, puedes encontrar valles interandinos. ¿Qué más puedes encontrar? Praderas. Sí, también puedes encontrar. Acá podemos encontrar praderas. Así es. Mira, podemos encontrar praderas. Y de repente, entre una pradera, podemos encontrar entre una pradera y un río, de repente por ahí encontramos, ¿qué cosa encontramos? Encontramos una transición, una intersección. ¿Y cómo se le conoce, muchachitos, a esta intersección que ha sido preguntado en los exámenes de admisión? ¿Cómo se llama la intersección entre dos ecosistemas? O también puede ser entre dos biomas, ¿ah? Sí, acá yo puedo dibujar otro bioma y pueden haber intersecciones. ¿Cómo se llama esta intersección entre dos ecosistemas? Ecotono. Así es, muchachos. Muy bien, ¿eh? Excelente, joven. El ecotono. Cada cuadradito que estás viendo ahí es un tipo de ecosistema. Este es el ecosistema 1, este es el ecosistema 2. Muy bien, este es el ecosistema 3. Y este es el ecosistema 4. ¿Y qué pasa entre el 4 y el 2? Hay una intersección. A eso se le llama ecotono. Quiere decir que en el ecotono encontramos especies de ambos y tiene alta biodiversidad. Entonces, ¿qué es el ecotono? Es la intersección o transición entre dos ecosistemas. Es la intersección o transición entre dos ecosistemas. ¿Por qué es importante estudiar los ecotonos? Es importante estudiar los ecotonos porque presenta alta biodiversidad, mucha riqueza de flora, mucha riqueza de fauna. Por eso es importante. Intersección o transición entre dos ecosistemas. Es una intersección o transición entre dos ecosistemas. Se caracteriza ¿por qué? Por una alta biodiversidad. ¿Ya? Pero si en el examen te viene intersección entre dos biomas, también marca, porque un bioma hemos dicho que es un ecosistema, solamente que más grande o determinado por un clima y por un tipo de vegetación y que incluye a otros ecosistemas. Algunos ejemplos de biomas. A ver, chicos, por acá tenemos las sabanas, tenemos las tundras, tenemos, por ejemplo, las taigas. Sí, algunos ejemplos de biomas son las sabanas, las tundras, las taigas, los desiertos, las praderas, ¿ya? Los desiertos, los bosques secos, los bosques húmedos, ya está. Todos ellos son ejemplos de biomas. ¿Entendido? Es un bioma. Y si juntamos a más biomas, entonces tenemos, muchachos, ¿a qué tenemos? ¿A qué tenemos? ¿Ah?
si juntamos a todos los biomas, o mejor dicho, si juntamos a todas las comunidades de seres vivos, ¿cómo se llaman todas las comunidades de los seres vivos? A ellos se le llama, muchachos, a toda la comunidad del planeta. A la comunidad del planeta, ¿cómo se le llama a la comunidad del planeta? Todos los seres vivos del planeta. Biosfera. Así es. A ellos se le conoce como biosfera. La biosfera se refiere a todo el conjunto de seres vivos que habitan el planeta, todos los espacios que tengan vida, todo lugar que tenga vida, es parte de la biosfera. ¿Ya? Todo el conjunto, todas las comunidades del planeta. Sí, eso se refiere a biosfera. Cuando juntamos a todas las comunidades del planeta, a ello se le conoce con el nombre de biosfera. Todas las comunidades del planeta se conocen como biosfera. Sí, todas las comunidades del planeta se llaman biosfera. Pero si lo juntamos con la atmósfera, con la hidrosfera, con la litosfera, ¿cómo se llama, muchachos, a todos ellos? El último nivel. El último nivel viene a ser la ecosfera. Claro, la ecosfera se refiere ¿a quién? Al globo terráqueo. ¿No? Ya sabes que están haciendo estudios en Marte, ¿no? Ya sabes, ¿no? Claro, nosotros hemos dicho, ¿no? Este planeta ya llegó como a una fecha de caducidad. Entonces están buscando otro tipo de lugares para poder habitarlo. Ya lo han hecho desde hace mucho tiempo. Pero están haciendo ensayos. Ensayos para ver si es posible cultivar plantas. Imagínate si pueden cultivar plantas en Marte. Entonces se pueden llevar especies y ya se podría habitar, ¿no? Sí, imagínate. Claro. Así es, así es. No, nosotros no, ya eso ya son las futuras generaciones, ya. Claro, ¿no? Nosotros no tanto, ya. Las futuras, estoy hablando de tus nietos, ellos pueden ser, ¿no? Tus nietos. Ajá. Ahí sí, ellos sí pueden pasar por etapas muy críticas. Y menos mal que ya están buscando un lugar para tus nietos, ¿ya ves? Ahí está. Acá está. Ahí está. Ese sería el globo terráqueo, la ecosfera. Claro, porque en geografía te decían, chicos, las masas de gases, atmósfera. Las masas de líquido, hidrosfera. Entonces, si juntamos todo eso, tenemos a la ecosfera. Claro, ¿no? Esto sería la hidrosfera. Si juntamos a la hidrosfera, ¿con quién? Con la capa dura, litosfera. Y lo juntamos encima con la capa gaseosa, atmósfera. Y de yapita todos los seres vivos, o sea, la biosfera. Eso te da ecosfera. Bien, ahí están todos los niveles de organización que un estudiante debe saber. ¿Ya? ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Para borrar? ¿Se entiende, verdad? Ya está. Entonces, ahora sí, te voy a explicar, muchacho, los factores del biotopo. Sí, te voy a explicar los factores del biotopo. Ya está, los factores del biotopo. Ya está, borramos entonces. Borramos, vamos. Haciendo un repasito. Vamos por factores del biotopo.
Bueno, normalmente yo te estoy haciendo el avance que yo hago cuando toco ecología, ¿no? O sea, primero, de menos a más, ¿no? O sea, cómo se, cómo se debería estudiar la parte de ecología, ¿sí? Ya está. A ver, vamos a tomar una foto porque voy a necesitar la pizarra, vamos a borrar. Ya está. Ya está. A ver, primero se habla de factores del biotopo y después se habla de factores de la biocenosis. Sí, bueno, es el orden que sugiero que el estudiante debe conocer. Acá me dice puede repartir. Ah, ecotono, claro, claro. Vamos a repetir ecotono. A ver, un ecotono, suponte que acá, esta es la planicie de la costa, ¿ya? Esta es la planicie de la costa. Entonces, por acá ya empieza a haber altura, Cordillera de los Andes. Entonces, por acá, tú sabes que si sobrepasa los 1000 metros, ya hablamos de sierra. ¿Sí? O sea, a partir de acá hay sierra. Y a partir de acá es costa. Entonces, ¿qué sucede? Tú no puedes decir, profe, justo en esta línea acaba la costa, a partir de acá hay sierra. No puedes. Geográficamente hay zonas de transición. O sea, ¿qué quiere decir? Que hay de los dos. Eso se llama ecotono. Por ejemplo, tú te vas por acá, por la costa, te vas hasta Vitarte, llegas a Chosica, llegas a Matucana, San Mateo, y acá ya encontramos el inicio de la sierra, y hay una transición. Está unas 3 horas, 4 horas. Entonces, ahí ya empieza una transición en la costa y en la sierra. Ajá, y vamos a encontrar la especie de los dos, de los dos vamos a encontrar. Por eso los ecólogos estudian bastante los ecotonos, porque va a haber diversidad de los dos. Entre la sierra y la selva, ¿no? Entre la sierra y la selva, por ejemplo, acá hay ceja de selva. Huánuco, por ejemplo, te vas a Huánuco, hay sierra y hay selva. Clima perfecto. Huánuco tiene el mejor clima, ¿no? Claro, existe más biodiversidad. Así es, así es. Así es, muchachos. Eso se refiere ecotono. Ha venido 2 veces en examen de admisión. ¿Ah? Tengan cuidado con ecotono. Tengan cuidado con ecotono. Por ahí, un ecotono puede ser considerado como un ecosistema. Claro, y de repente te dicen, ¿cuál de los siguientes representa un ecosistema? Y te ponen ecotono. Es un ecosistema porque es una transición de 2 ecosistemas. ¿Sí o no? Entonces ahí tener mucho cuidado. Sí, porque hay que tener en cuenta los términos que se van a utilizar acá en ecología para poder, en este caso, responder. Ya, chicos. Vamos acá. Factores del biotopo. Acá se ve, ¿no? Sí se ve ya. Acá ponemos factores del biotopo. Ya está. A ver, profe, ¿cuáles son los factores del biotopo? Los factores del biotopo, muchachos, vienen a ser los componentes que van a determinar la distribución tanto de plantas como de animales. Si, por ejemplo, empezamos por el primero, ¿cuál es el primer factor del biotopo? Habíamos dicho, es el suelo. Claro, el suelo es el sustento para las plantas. Ahí están los nutrientes. ¿Dónde están los suelos más ricos? ¿Ah? ¿Cómo se forma un suelo? Un suelo, muchachos, un suelo, vamos a poner, se origina
por meteorización de una roca madre. Sí, un suelo se origina por meteorización de una roca madre. ¿Qué significa que una roca madre se meteoriza? Se va degradando. ¿Ya? Se origina por meteorización de una roca madre. Ya está. Se origina por meteorización de una roca madre. Así es. Y cuando se origina, forma horizontes. Así es, cuando se va meteorizando, forma horizontes. Muchos de ustedes van a llevar el curso de edafología en la universidad. Y ahí les van a decir que el suelo no es un componente abiótico. Sí, porque si ahorita yo le pregunto a ustedes, el suelo, ¿qué es? Algo inerte, profe. Falso. En la universidad te van a decir que el suelo tiene vida. El suelo es con todos los microbios que están al interior, con todos los detritófagos. Pero a nivel preuniversitario, bueno, suelo lo toman inerte. Sí, ahí se rayan con el suelo, ¿ah? Sí, los profesores son bien, en este caso, incisivos en el estudio del suelo. Claro, porque carreras como forestal, ambiental, agronomía, técnica, necesitan bastante estudio del suelo. Edafología, vas a llevar edafología, algunos van a llevar fisiología de suelos. Ya mira, acá hay un horizonte, el cual le llaman horizonte O. En este horizonte no hay, es donde va a caer la materia orgánica, las hojas, por ahí algunos cadáveres, ¿sí? Pero en donde ya se encuentra la materia orgánica en proceso de descomposición, eso va a ser en el siguiente horizonte. ¿En qué horizonte se encuentra la materia orgánica en descomposición? Eso se encuentra en el horizonte A. Y si un suelo tiene más horizonte A, es más rico, hablando en nutrientes. ¿Y ahí qué se encuentra? El humus. Pregunta de examen, ¿ah? ¿En qué horizonte se acumula el humus? En el A. ¿Qué es el humus? El humus es la materia orgánica que se viene descomponiendo. Sí, se viene descomponiendo. Después ya vienen otros horizontes, por ejemplo, acá se forman un horizonte B que va a tener sales, algunos carbonatos, ¿sí? Por acá se va a formar otro horizonte que va a tener en este caso rocas gravas, que son rocas gravas, esas rocas que lo usan para construcción. Ahí está, estas roquitas vendrían a ser, ahí está, mira. Ahí está. Esto sería precisamente las rocas gravas. Así es. Ahí está. Y la roca madre, acá está la madre, mira. Acá está la roca madre. Listo. Ahí está, chicos. Miren. Hay más perfil. Este es un perfil de suelo, es como una torta helada. Ahí, al hacerle un corte al suelo se pueden ver horizontes. Bueno, pero no nos rayemos tanto con los horizontes. Lo único que yo quiero que te acuerdes es cómo se forma un suelo por meteorización de la roca madre. ¿Y qué significa que se meteoriza? Que va a ir rompiéndose la roca madre en rocas más pequeñas y luego cada vez más pequeñas, hasta el punto de dar paso a un sustento para las plantas. Las raíces, por ejemplo, alcanzan el horizonte A y ahí encuentran la materia orgánica disponible. El suelo de la costa casi no tiene horizonte A. Por eso que como el suelo de la costa no tiene el horizonte A, no es el apropiado para la agricultura. En cambio, en los valles interandinos, los suelos tienen bastante horizonte A. Por eso que en los valles interandinos están los mejores suelos, lo que le llaman los vertisoles, y ahí se puede hacer la agricultura, se puede dar un buen desarrollo de la agricultura. Esta de acá es la roca madre. ¿Y cómo se llama cuando un suelo se destruye, muchachos?
¿Ah? Cuando un suelo se destruye, a ver, por no manejar bien el recurso suelo. ¿Cómo se llama? Cuando llueve y todo el suelo se empieza a remover. ¿Cómo se llama eso, ese fenómeno? Si el nacimiento del suelo es por meteorización, la muerte del suelo cuando se pierde el suelo, ¿cómo se llama eso? ¿Nadie? Erosión, claro. La muerte del suelo se llama erosión. Si esto empieza a llover y está en una pendiente, entonces la lluvia que no tiene arbolitos, esta pendiente, entonces arrastra las masas de suelo, arrastra, y acá llega el huaico. Claro, ¿no? Llega el huaico. Es importante. ¿Ya? Listo, chicos, ahí está. Esto tendríamos importante. Los agrónomos utilizan bastante el horizonte O, el A y el B. Los de ingenieros geográficos, el C y el D. Un ingeniero geográfico tiene que determinar si un puente se puede construir o una carretera, si el suelo es buen soporte para una carretera o para un puente. ¿Por qué los puentes están colapsando? Porque seguramente ese ingeniero no tomó en cuenta lo suficiente roca madre que debe de haber o rocas gravas para que le den soporte al suelo, ¿sí o no? Entonces, un ingeniero geográfico estudia bastante estos dos horizontes, porque eso es lo que sirve para construcción. ¿Ya? Vamos al siguiente factor. El siguiente factor va a ser el factor luz. A ver, ¿para quién es importante el factor luz? El factor luz es importante para las plantas. ¿Ya? Es la importante fuente de energía para los ecosistemas. Vamos a poner acá importante fuente de energía para los ecosistemas. ¿Cómo compiten las plantas para alcanzar eso? A ver, importante fuente de energía para los ecosistemas. ¿Cómo compiten las plantas para este factor abiótico que es luz? Bueno, muchachos, acá tenemos dos tipos de plantas. Unas que requieren de mucha luz. Sí, a ver, en plantas, adaptaciones en plantas, vamos a poner acá. ¿Qué podemos decir con respecto de las adaptaciones en plantas? ¿Cómo se llaman a estas plantas que están adaptadas a lugares con mucha luz? Mucha luz, muchachos. Y como requieren mucha luz, ellas tienen que formar arbolitos. Así es, para poder alcanzar la luz. Crecimiento rápido. A estas plantas que requieren de mucha luz se le llaman fotófilas. O también se les puede llamar, aparte de fotófilas, se les puede llamar, muchachos, aparte de fotófilas, se les puede llamar heliófitas. ¿Ya? Heliófitas. Helio viene de sol. Requieren de mucha luz. Mucha luz. Y hay algunas plantas que se han adaptado para poder vivir sobre otras. ¿Cómo se llaman esas plantas que se han adaptado para vivir sobre otras? Sí, hay plantas que se adaptan para vivir sobre otras. A esas plantas se le llaman epífitas. A ver, un ejemplo de una planta epífita que tú conozcas. Una planta epífita que tú puedas de repente por ahí recordar. ¿Vale? Una que tiene flores hermosas. Seguramente a las señoritas le han regalado estas flores. Sí, cada flor está a 120 soles. Sí, seguro, señoritas. ¿Cuántas veces les han regalado orquídeas? Pero no de plástico, sino las verdaderas. Algunas orquídeas pueden llegar a costar más de 120 soles. Orquídeas. ¿No? Tengo un amigo de agronomía que se dedica solamente a venta de orquídeas. Pero para el exterior, porque tú sabes que acá difícil ver que alguien regale orquídeas, muy difícil, muchachos. A la justa margarita, diente de león. Pero orquídeas, o sea, que es bravo, ¿ah?
Orquídeas es bravo. Y hasta rosas te puedo aceptar, pero las rosas dan 3 por un sol. Pero orquídeas, más de 120 soles por flor. Imagínate. Claro. El cuidado que requiere. Exacto. Así es, por el cuidado, ¿no? Y también te dura bastante, ¿ah? Sí. Ahí está. Mi amigo me regaló una orquídea, me acuerdo, ¿no? Porque como la habíamos estudiado en la área, yo recuerdo y lo visité, me regaló una orquídea, ¿no? Casi como 3, 4 meses estaba ahí en su cuidado. Bueno, ella se lo dejé a mi padre, ¿no? Pero 4 meses intacta, ¿no? Se dedicó a todo eso, ¿no? A la venta de orquídeas. La primera vez que él me regaló orquídeas, ¿no? Compañero de la universidad. Ahí está, pues, ¿no? Siempre el lado fraterno, pero muchachos, los que hemos compartido aulas. Sí, muchachos, ahí está, ¿ves? No se olvidaba. Epífitas. Las epífitas son las que viven sobre otro. Ahí tenemos las orquídeas y las bromelias. Ahí tenemos, chicos, a las orquídeas y las bromelias. ¿Ya? Pero hay otras que, más bien, su tallo, como el caso de la maracuyá, ¿no? Han visto que la maracuyá empieza a enredarse. Se enreda, ¿no? Entonces hay otras plantas que también pueden alcanzar la luz, ¿no? Usando como soporte a otra. Y ya saben, ¿no? Ellas se le llaman las trepadoras. Ahí están las trepadoras. Todas ellas necesitan de mucha luz. Sí, necesitan de mucha luz. Si no, en este caso mueren. En cambio, hay otras que se resignaron a crecer con poca luz. Claro, porque las otras la taparon, pues muchachos. La taparon y entonces crecen tallo cortito y ahí nomás, no crecen más, no crecen más. ¿Y ellas cómo se llaman? A estas plantas se les llama esciófitas, plantas de sombra. Así es, a estas se les llaman plantas de sombra. Pueden estar en la sala de tu casa, en un departamento, y uno dice, profe, a mi planta no le llega luz y sin embargo está viva. ¿Por qué? Sí le llega luz, sino que le llega poca luz. Y ellas viven con poca luz. Ponlo en tu azotea y vas a ver cómo al día siguiente está muerta, porque ellas están acostumbradas a recibir poca luz. Sí. Ellas requieren poca luz, son plantas de sombra. ¿Ya? Ahí está. Su metabolismo lo van a utilizar con poca luz. Sí, y por eso que no crecen mucho también, ¿no? Son de porte bajo. ¿Ya? Ahí está el factor luz. Vamos al factor agua. El factor agua, muchachos. El factor agua también determina, en el caso de las plantas, este factor es importante porque es el donador de hidrógenos para la fotosíntesis. Acuérdate, el agua es el donador de hidrógenos para las plantas, para la fotosíntesis. Así que es importante el factor agua. El factor agua determina la distribución de las plantas. Si acá en la costa tenemos poco de este factor, no hay muchas plantas. Pero estas plantas que existen en el desierto costero están acostumbradas, adaptadas a la poca cantidad de agua. ¿Y cómo se le llama a ella? A las plantas que requieren poca agua se le llama xerófitas. Cero viene de seco, fito viene de planta. Las xerófitas requieren poquita agua, muchachos. No necesitas colocarle bastante agua. Tenemos dos tipos. Hay dos tipos de xerófitas. Unas que son desérticas, algunas que son desérticas y otras que son de puna. Claro, en la puna, ¿por qué no hay agua disponible? Porque a mayor altitud el agua se congela. Así es, a mayor altitud el agua se congela. Entonces, las desérticas, tendríamos acá el cactus. Ahí está el cactus. El cactus es precisamente la planta que está adaptada a recibir poca agua. Poquísima agua. ¿Sí? El cactus. Ahí está el cactus.
Es típico del desierto costero. Es típico del desierto costero. Poca agua y se da el lujo de guardar agua. En cambio también tenemos a las de Puna y una xerófita de Puna. Ahí encontramos a la puya de Raimondi. También encontramos al maguey. Sí, el maguey. No sé si conocen el maguey. Maguey, en la sierra. Sí, seguro, ¿no? Claro. Y también tenemos el ichu. El ichu también es una xerófita. ¿Qué significa, profe, xerófita? Planta que requiere poquísima agua. ¿Y por qué? Porque está viviendo en un lugar seco. Seco. ¿Por qué se puede secar el desierto? Por la mucha temperatura, alta temperatura, evapora el agua. ¿Y por qué en Apuna se puede el agua no está disponible? ¿Por qué no podría estar el agua disponible? Porque se congela, porque el agua se congela. ¿Ya? Muy bien. Esas son las xerófitas. La xerófita requiere poca agua. Ya está. Y en cambio las otras son las que requieren bastante agua. ¿Cómo se llaman las que requieren bastante agua? Hidrófitas. Hidrófitas. Acá tenemos plantas acuáticas, plantas que requieren bastante agua. Las algas, por ejemplo, ¿no? Claro, las hidrófitas son las que requieren mucha agua. ¿Está bien? Las xerófitas son las que requieren mucha agua. Ejemplo, ahí tenemos un caso especial, la lentejita de agua. Los nenúfares, la flor de loto, ¿no? Deben conocer los nenúfares. La lentejita de agua también es conocida. Ahí está la lentejita de agua. Los nenúfares, la flor de loto, son plantas acuáticas. Así que como son plantas acuáticas, ellas necesitan bastante agua. Si no, se muere. Más bien, si tú a un cactus lo riegas muy seguido, lo matas al pobre cactus. Porque el cactus requiere poca agua. Son adaptaciones de las plantas de acuerdo al factor agua. ¿Qué más? Tenemos al factor temperatura, muchachos. A ver, acá vamos a poner qué plantas son ellas. Vamos a poner acá su nombre. Estas plantas son la lentejita de agua. ¿Ya? Las lentejitas, la lenteja de agua. ¿Quién más hemos dicho? Nenúfares. Nenúfares, la lenteja de agua, los nenúfares. ¿Quién más? También podríamos citar, aparte de los nenúfares, aparte de la lenteja de agua, también podemos citar Victoria regia. No sé si conoces la Victoria regia. Bonita planta acuática es. Sí, Victoria regia, por eso dicen. Otro. Vamos a poner acá otro. El factor temperatura. Ya hemos hecho suelo, ya hemos hecho luz, agua, ahora el factor temperatura. Esto afecta principalmente a los animales, porque en los animales puede haber estrés o golpes de calor. Sí, sobre todo en estas épocas que estos días se está tornando más caluroso. ¿Tú crees que un animal en el desierto va a salir a cazar en el día? Se deshidrata, ¿sí o no? Claro, puede recibir un golpe de calor y morir. Entonces, ¿qué hacen estos animales? Esperan la noche, sobre todo las lagartijas. Esas lagartijas salen en la noche. Sí, tú vas al desierto y en la noche ves a las lagartijas ahí saliendo a buscar su alimento. Sí. ¿Por qué en el día no? Porque se deshidrataría. Entonces acá tenemos que la temperatura, podemos decir que acá distribuye por el control en los animales, vamos a poner acá, por el control en los animales, va a variar. Sí, va a variar. Por el control en los animales. Algunos animales no toleran mucha variación de temperatura.
y otros sí toleran mucha variación de temperatura. Una mosca, por ejemplo, puede estar desde 4 grados de temperatura hasta 42 grados de temperatura. Mira todo ese margen que puede soportar. Nosotros, 37 a 37,5, de 36,5 grados Celsius a 37,5 grados Celsius. Salimos de ese rango, inmediatamente fiebre. ¿Sí o no? Así es. Así es, así es. Entonces, por esa razón, es importante. En el mar, los peces están por las algas, pero las algas están por la corriente de Humboldt y por la frialdad. Cuando las aguas se tornan calientes por el fenómeno del Niño, las algas ya no prosperan. Y entonces empiezan a crecer más al sur, nuestro amigo país Chile. Y los peces también se van al sur. ¿No? Chao Perú, me voy a Chile, cambio de camiseta. Es lo que pasa, el factor temperatura permite la distribución de los animales. Pero podemos decir acá que según la temperatura en los animales, podemos encontrar dos tipos de control. Puede ser un control interno y puede ser un control externo. ¿Cómo se llaman los que controlan su temperatura internamente? A ellos se les llama endotermos. Endotermos. Nosotros somos endotermos. ¿Por qué? Porque controlamos nuestra temperatura con hipotálamo. Así es, mantenemos nuestra homeostasis. Pero dentro de estos endotermos, a su vez, vamos a poner acá, el hipotálamo es el termorregulador. El hipotálamo es el termostato. Si tú sientes frío, te hace temblar para que eleves tu temperatura. Si tú sientes calor, te hace sudar. El hipotálamo, ¿no? Hay un hipotálamo que es el centro termorregulador. ¿Ya? El termostato. Sí. Estos endotermos se pueden clasificar en dos grupos. ¿Cuáles son? Los homo y los hetero. Ahí está, mira, los homotermos y los heterotermos. ¿Qué significa un homotermo? Homo es igual, termo es temperatura, tiene la misma temperatura, o sea, un homotermo, muchachos, es aquel que tiene la temperatura constante. ¿Y eso pasa con nosotros o no? Claro que sí. Nosotros tenemos una temperatura de 37 grados, temperatura constante. Entonces, acá van a estar los mamíferos, pero también van a estar, aparte de los mamíferos, también van a estar las aves. A 37 grados nosotros, las aves a 42 grados. Somos endotermos, pero del tipo homotermo. En cambio, un heterotermo tiene su temperatura constante, pero de pronto varía. ¿Pero por qué varía? Porque necesita ahorrar energía. Entonces, miren muchachos, estos animales son los que van a hibernar. Acá están los animales que hibernan. Un oso, si tú quieres ver la gráfica de la temperatura de un oso, su temperatura es constante. Pero después cuando hiberna, baja. Y se mantiene así por un cierto tiempo. Luego sale de la hibernación, sube y vuelve a su normalidad. En cambio, el de nosotros es una línea constante. Estos heterotermos, su temperatura varía. ¿Y quiénes son? Los que hibernan. Varía. Ejemplo, osos que hibernan. Ardillas. Osos que hibernan. Ardillas. La marmota. Ahí está la marmota también. ¿Sí? Listo. Entonces, los endotermos son aquellos que mantienen su temperatura constante, controlan su temperatura con el hipotálamo, pero si lo mantienen constante son homotermos. Ejemplo, los mamíferos a 37, 38 grados, las aves 39, 40, 41 grados. Así es su temperatura constante. ¿Ya? En cambio, el otro grupo, ¿cómo se llama el otro grupo? El otro grupo
muchachitos, el otro grupo se llama ectotermos. Ectotermos. ¿Por qué le llaman ectotermos? Porque la temperatura lo controla el exterior de su cuerpo. O sea, ¿quién controla la temperatura? El medio. El medio, el ambiente, es el centro que controla su temperatura. Si el ambiente está a 10 grados, su cuerpo está a 10 grados. Si el ambiente está a 40 grados, su cuerpo está a 40 grados. Entonces, es el ambiente el centro que va a controlar su temperatura. Es más, en algunos casos, la temperatura hasta define el sexo en estos animales. ¿De qué animales estamos hablando? Los que Aristóteles le llamó animales de sangre fría. ¿Cómo se llaman estos animalitos? Se llaman poiquilotermos. Ya se conocen como poiquilotermos. Un animal poiquilotermo es aquel que tiene su temperatura de acuerdo al medio que lo rodea. Eso significa un animal poiquilotermo. ¿Ya? La temperatura es del medio. ¿Y quiénes son animales poiquilotermos? Los peces, los anfibios y los reptiles. Como ellos no tienen plumas ni pelo, no pueden mantener su temperatura. En cambio, como las aves tienen plumas, los mamíferos tienen pelo, pueden mantener su temperatura. Por eso que Aristóteles le llamó a estos tres animales de sangre fría. Y a ellos le llamó animales de sangre caliente. No te olvides que en los exámenes te preguntan cuál de los siguientes es un poiquilotermo. Tienes que escoger entre un pez, anfibio o reptil. ¿Ya? Entre cualquiera de esos dos. Ya está, entre cualquiera de esos dos. Muy bien. ¿Qué más? Bueno, acá tenemos, por ejemplo, acá tenemos lo siguiente. El factor salinidad. Salinidad. Vamos a ponerle acá, vamos a ponerle números, ¿ya? Voy a ponerle números. 1 es suelo. 2 es luz. 3, agua. 4, temperatura. ¿Sí? 1 suelo, 2 luz, 3 agua, 4 temperatura. Ahora veamos el número 5. Número 5 sería salinidad. Hay algunos que toleran mucha salinidad y hay otros que no toleran mucha variación de salinidad. ¿Ya? Acá se van a clasificar los animales. En animales, vamos a poner acá, en animales, ¿qué tipo de animales encontramos por la salinidad? Los animales que pueden soportar poca variación de salinidad. ¿Cómo se llaman los animales que pueden soportar poca variación de la salinidad? Allá, los que pueden soportar poca variación de salinidad vienen a ser, por ejemplo, los estenoalinos. Los estenoalinos. ¿Qué cosa significa un animal estenoalino? Un animal estenoalino es aquel que soporta poca variación de la salinidad. Un paiche, por ejemplo, que vive en el río, ¿lo podemos trasladar acá al mar? Lo llevo a 8 ríos, se muere. Claro, se muere, no puede soportar esa variación. Entonces, un estenoalino no tolera mucha variación de salinidad. Así es, no puede tolerar mucha variación de salinidad. Es lo que nosotros podemos ver acerca de estos animalitos conocidos como estenoalinos. No tolera mucha variación de salinidad. No tolera
mucha variación de la salinidad. Es un animal estenolino. El paiche, por ejemplo. Paiche de río. Las anchoas, la anchoveta, tampoco no puede tolerar mucha variación de salinidad. No, ellos están o bien en el río o en el mar. Paiche en el río, anchoveta en el mar. Pero hay otros que sí pueden tolerar esa variación. Y a ellos se les llama eurialinos. Eurialinos. ¿Cuándo decimos que un animalito es eurialino? Un animalito es eurialino cuando soporta alta variación de la salinidad. Vamos a poner acá. Soporta alta variación de la salinidad. Está tolerando alta variación de la salinidad. Ejemplo, hay un pececito que del mar se va nadando hasta el río en contra de la corriente, muchachos. Es uno de los peces que migra del río o del mar al río. Hay otro que lo hace al revés, del río al mar. Pero el que va del mar al río nada en contra de la corriente. Imagínate. ¿Quién es? Es un pececito que está acá en el mar. Este es un pescadito que está acá en el mar, muchachos. Y del mar se va a nadar hasta los ríos. Es un pescadito que tiene bastantes omegas. Son caros, por cierto, ¿no? ¿De quién estamos hablando? Se va nadando del mar al río. Claro. A ese le llama el salmón. Sí, el salmón. El salmón es un pescadito que se va a nadar desde el mar, se va nadando hasta los ríos. Sí, se va a nadar hasta los ríos. Así es. Y como él va a nadar desde el mar hasta el río, es decir, está subiendo, claro, está subiendo en contra de la corriente, porque sabemos que todo río desemboca en el mar. Claro, todo lo que pasa al río va a ir al mar. ¿Cómo se llaman estos pececitos? Acá tenemos a los peces anádromos. Anádromos. Un pez anádromo es aquel que nada del mar al río. ¿Está bien? Un pez anádromo es aquel que va del mar hacia dónde, hacia el río. Desova y muere. Sí, muere por el desgaste energético. Muere por el desgaste energético. Eso es lo que le pasa. Ejemplo, acá tenemos, muchachos, al salmón. Ahí tenemos al salmón. Pero hay otro que hace al revés. O sea, está en el río. Este pescadito está en el río y se viene al mar. ¿Quién es? ¿Quién será este pescado que está en el río y ahora viene al mar? Claro, él nadaría a favor de la corriente, ¿no? Sí, él nada a favor de la corriente. Pero tolera ese cambio de salinidad. ¿Cómo se llama? La trucha. Sí, la trucha hace eso. Antes en el río Rímac, algunos cazaban trucha, pescaban trucha. Sí, pero otro de ellos es la anguila. La trucha, la anguila. Sí, la trucha antes, ¿no? Ahora ya, pues, muchachos, están escasas. Algunos criaderos, así nada más. Peces catádromos. ¿Ya? ¿Cuándo decimos que son peces catádromos? Los peces catádromos son aquellos que del río nadan hasta los mares. Desde los ríos nadan hasta los mares. ¿Ya? Y pueden tolerar
esa salinidad, son eurialinos. Ahí podemos tener a dos. El que ha mencionado por ahí, sí, por ahí el que ha mencionado Ceballos, sí, había, claro. Acá en el río Rímac, ¿no? Por ejemplo, justo por el centro de Lima, ahí, por Ancho, por Puente Trujillo, por ahí, ¿no? Me acuerdo que contaron mis tíos de que iban a sacar, hasta incluso camarones, ¿no? Había, ¿no? Trucha, camarón. Ahora, ¿qué vas a sacar trucha? ¿No? Vas a sacar camarones, peor todavía, ¿no? Ahora hay ratas, gatos, pañales, perros muertos, gatos muertos, hasta personas, fumaderos, ¿no? Entonces ya cambió, pues, sucesión ecológica. En el río Rima, que estamos hablando del río Rima, sí, así como lo ves, o sea, cuando pasas por el río Rima y tú ves todo un desastre, eso es producto del crecimiento urbano. Eso no siempre fue así. Era bonito, pero llegó el hombre y dijo, no, no, cambió, ¿no? Sí, así es, muchachos. Sí, así es. Acá tenemos la anguila, la trucha. Hay un proyecto que está tratando de devolverle esa buena vista al río Rima. Pero bueno, hay otras cosas, parece, más importantes que en este caso renovar, ¿no? El río. Pero sí, hay todo un proyecto, ¿no?, de hacerlo una zona turística, todo el río. Sobre todo la que está en parte del centro de Lima, por la Alameda Chabuca Granda, ¿no? Por la estación ferrocarrilera, la Casa de la Literatura. O sea, hacerlo todo, al menos ese tramo ya, pues, ¿no? Para tapar todo lo que se va a ver después, ¿no? Al menos ese tramo, hacerlo con centros comerciales, poner una riqueza de peces, ¿no? Claro, sí se puede, hacer sí se puede, pero como te digo, ¿no? En el país hay cosas más importantes, ¿no? Que a veces, renovar los ambientes, recuperar los ambientes perdidos, ¿no? Porque el río Rímac debería ser un atractivo para la zona de Lima, ¿no? Es un río, pues, ¿no? Un río trae biodiversidad, pero bueno, el río Rímac trae otras cosas. Me dice, pero profe, pero ya eso es todo el recorrido del río que se veía afectado. Claro, es todo el recorrido, pues, ¿no? Pero hay una parte del río Rímac antes de llegar por la región Huachipa, ahí casi pasando por ahí. Entonces, ahí ya más o menos ha habido algunos cambios, sí. Sobre todo en estas épocas de lluvia, ¿no? Porque acuérdate que en estas épocas está lloviendo en la sierra y el caudal del río aumenta, ¿sí o no? Y ya para estas épocas habían huaicos, pero no hay huaicos. Ahora te preguntarás por qué. Todo se ha retrasado un poco. Claro, todo se ha retrasado. Si tú sientes hoy día el calor es porque esto es como si fuera febrero, está retrasado todo un mes. ¿Sí? Tiene que ver bastante el factor externo, ¿no? Así es. Chillón también, ¿no? Chillón también se puede recuperar. Claro, Chillón también es un valle, pero tendría que ser todo un plan de manejo y ahí está la chamba de ustedes, ¿no? Ambientales, por ahí, biólogos, trabajando en conjunto con agrónomos, pueden recuperarlo, ¿no? Claro, pueden. Ya queda de parte de ustedes, la chambita. Bien, muchachos, ahí entonces están todos los factores del biotopo y los factores de la biodiversidad para lo que es la ecología. Esto tómalo en cuenta, muchachos, porque es parte de la ecología. Cuando se ve ecorregiones, el alumno a veces no entiende la distribución de plantas en las diferentes ecorregiones. Por eso se ve cómo se distribuyen las plantas por la luz, por el agua, por el suelo, por la temperatura, cómo se distribuyen los animales. Sobre todo esto de poiquilotermo, homotermo y heterotermo, solo preguntan bastante. ¿Ya? Y no te olvides el término eurialino y estenualino. Soporta poca variación, soporta mucha variación. Los peces anádromos del mar al río. Los peces catádromos del río al mar. ¿Sí? Bien, muchachitos, ¿alguna pregunta? ¿Alguna inquietud? Hay otros, ¿no? Hay un pez, por ejemplo, que llaman el pez parecido al bagre, le llaman pez bigotes,
ese pez también tiene un comportamiento similar, está en el río, desciende al mar, ¿no? O sea, hay otros peces, ¿no? Pero por los que están más relacionados también. Acá me dicen, ¿los artrópodos son endotermos o ectotermos? No, pues los artrópodos, su temperatura varía del ambiente. No tienen una temperatura constante. ¿Por qué? Para empezar, no tienen sangre. No hay sangre. Entonces, nosotros hablamos de esta distribución en animales vertebrados, nada más. Si te das cuenta, como les dije, una mosca puede estar desde los 4 grados centígrados hasta los 42 grados centígrados. Tiene un amplio rango de soportar la temperatura. Le llaman euritermos. Euritermos. Los artrópodos pueden variar. Un escorpión puede estar en un lugar caluroso y en la noche puede también salir a buscar su presa, y en la noche en un desierto hace mucho frío, puede llegar hasta bajo cero. Sí. O sea, son, en este caso, ectotermos. No, la trucha se reproduce en los ríos, en el inicio de los ríos. Claro. Ajá, ahí se reproduce. Los hongos no podríamos considerarlos dentro de lo que son temperatura, tampoco luz, porque los hongos son, en este caso, descomponedores de la materia orgánica. Los hongos se distribuyen donde se acumule más materia orgánica. Claro, porque ellos son desintegradores. Entonces, por ejemplo, en un lugar donde hayan granjas, va a haber más hongos, porque hay materia fecal y esa es materia orgánica. Ajá. Sí, la trucha es un animalito, es un pescadito que está en los ríos. Puede desovar ahí en los ríos, ¿no? Puede reproducirse en los ríos, pero en ocasiones las truchas llegan a los mares para buscar, en este caso, otras fuentes de alimento. Y en esas ocasiones pueden reproducirse también en el mar. Pero, como te digo, ya perdieron eso porque obviamente son poquísimas truchas que hacen ese cambio. Ya no hay. Ya no hay ese tipo de migración, al menos en nuestro país no hay, ¿no? Porque precisamente los ríos que están afluentes ya están muy contaminados. Ajá. Acá me dice, tengo una pregunta de relaciones interespecíficas, la flora bacteriana y el rumiante, no, y el humano. Claro, porque las bacterias que habitan en el intestino, como una de ellas, la Escherichia coli, entonces ellas reciben la materia orgánica no digerida, se benefician y producen materia orgánica que nosotros lo aprovechamos como vitaminas. Claro. Pero también hay que decir que hay otros tipos de bacterias que son comensales. O sea, tú no puedes decir que todos los microbios de nuestro intestino son mutualistas. Hay algunos que son comensales, o sea, se alimentan de la materia orgánica, pero no te dan nada a cambio. Y hay otros que te dan materia orgánica a cambio de tu materia orgánica. Sí. Así que si te preguntan con respecto a ello, ¿no? Si te preguntan con respecto a los microbios, entonces tú tendrías que definir que respecto a los microbios que habitan en el intestino, principalmente hay mutualismo, pero hay otras bacterias que solamente son comensales. Comen, no nos dan nada acá. Acá me dice, ¿el aire cuenta como un factor abiótico? Sí, claro que sí, acá podríamos colocar aire, pero ya cuando ponemos aire, eso repercute sobre la presión. Claro, porque si nosotros vamos a mayor altura, hay menos presión, y hay animales que toleran esa baja presión, viven con una poca presión de oxígeno, ¿sí o no? Claro, hay animales que viven con poca presión, como los camelios sudamericanos. Y hay otros que no, tienen que estar al nivel del mar para poder sobrevivir. Así es, hay de los dos. Hay de los dos. Simbiosis es una convivencia. O sea, ¿qué es una convivencia? De dos seres vivos.
Por ejemplo, si yo tengo una tenia en el intestino, eso es una simbiosis. Si yo tengo bacterias en mis dientes, eso es una simbiosis. Si yo tengo en mi intestino grueso bacterias E. coli, eso es una simbiosis. La simbiosis es una convivencia de dos seres vivos. Pero si esa simbiosis, uno perjudica al otro, parasitismo. Si los dos se benefician, mutualismo. Y si uno se beneficia y el otro ni se beneficia ni se perjudica, comensalismo. O sea, si yo tengo en mi boca bacterias que comen los restos de comida que yo he dejado, ¿no?, entre mis dientes, no me causa daño, porque eso no me va a servir. Comensalismo. Si yo tengo una tenia en el intestino, me va a quitar los nutrientes. Parasitismo. Y si yo tengo en mi intestino grueso E. coli, se alimenta de mi materia orgánica y a cambio me da vitaminas. Mutualismo. En los tres casos son simbiosis. En los tres casos son simbiosis. En el caso de los líquenes, son algas con hongos que van a interactuar, ¿no? Y las micorrizas, raíces con hongos. Las micorrizas son raíces con hongos. El nicho ya se refiere a la función. Por ejemplo, ¿cuál es la función de la planta que está acá? Productor. El nicho es el papel biológico. Su rol de esta planta es ser productor. ¿Cuál es el nicho ecológico de la bacteria? Ser desintegrador. El nicho ecológico se refiere a todo un conjunto de adaptaciones. El hábitat, qué función desempeña, cuál es su depredador. Todo lo que tenga que ver con la función que desempeña un ser vivo en su ecosistema. Todo lo que tenga que ver con la función de un ser vivo está relacionado al nicho ecológico. Así es. Ajá, todo lo que tenga que ver con el hábitat, con el espacio, con lo que hace el ser vivo. Muy bien, muchachitos. Ahí lo vamos a dejar, ya en una siguiente oportunidad si lo ves.